Ahora sí. Muy buenos días, muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo seminario organizado por el Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, por el cual vamos a dar término a este ciclo que organizamos justamente por los 20 años ya de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Recuerden que partimos analizando el rol de Chile en el Consejo de Seguridad, con Cristian Barros y con Juan Gabriel Valdés. Luego analizamos los efectos en América Latina junto a los profesores y académicos Bernabé Malacalza, junto a Esteban Actis y a Elodie Brun. Y en nuestro tercer seminario analizamos los impactos en Europa junto a la profesora y académica alemana Susan Gracius y a Millán Requena, español, desde la Universidad de Alicante. Hoy día tenemos el placer de terminar este ciclo justamente con la presentación de un libro. Este libro, que ya lo compré, que es el libro 11S, la amenaza de Al Qaeda continúa. Y para ello vamos a conversar de este libro, de su contenido, del origen, con quienes lo escribieron. Así que doy la bienvenida a Andrea Aristegui y a Gonzalo Montaner, a quienes los saludo desde acá, desde Concepción. ¿Cómo están, Andrea, Gonzalo? ¿Cómo estás, Paulina? Un gusto Feliz de saludarte. poder contar con ustedes en este término de ciclo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, ¿qué tal? Saludo a Concepción, gran ciudad. Bueno, ahora vamos a jugar un cambio de roles, Andrea. Ya no me vas a entrevistar tú. Soy yo quien te voy a entrevistar a ti para conversar de esta publicación de ustedes que justo está dentro de los 20 años de los atentados del 11 de septiembre. Para comenzar, yo voy a presentar, bueno, yo sé que Andrea la conocemos mucho por la televisión, pero de todas maneras quiero contarles que Andrea es especialista en temas políticos e internacionales, es periodista de la Pontificia Universidad Católica y fue becaria del International Visitors Leadership Program del Departamento de Estado de los Estados Unidos y además es conductora, periodista de Mega y de la Radio Infinita. Gonzalo, por su parte, es un reconocido experto en materias de seguridad, terrorismo y análisis estratégicos vinculados a conflictos internacionales y violencia política. Es doctor en estudios americanos por la Universidad de Santiago y magíster en seguridad y defensa de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile. Después de esta presentación, lo primero que les voy a preguntar es lo que le hemos preguntado a todos nuestros expositores. ¿Dónde estaban el 11 de septiembre del año 2001? Andrea. Lo que todos recordamos, porque efectivamente es de esos hitos que uno es imposible olvidar lo que estaba haciendo en ese momento. Y para nosotros que somos periodistas fue especialmente importante. Yo estaba haciendo ya reemplazos después de haber hecho una práctica profesional en TVN como periodista internacional. Recién partiendo mi carrera, yo llegué a TVN a fines del año 2000, por lo tanto estaba recién, no cumplía un año de que había iniciado mi trabajo en TVN y no tenía un trabajo estable, sino que iba de vez en cuando al canal cuando me necesitaban para hacer ciertos reemplazos, en fin. Y ese día en particular estaba yendo a la casa, a la Universidad Católica, al campus San Joaquín, porque tenía pruebas, yo todavía no terminaba la carrera, estaba terminando quinto año en periodismo, y estaba yendo a dar una prueba de historia a el campus San Joaquín de la Universidad Católica, cuando me llama mi papá para contarme lo que estaba pasando, muy impactado, muy impresionado, y yo me quedé con la mitad de la información cuando entro a dar la prueba famosa esta que tenía. Y resulta que cuando salí de esa prueba, el mundo había cambiado totalmente y se generó, o al menos en mí, una sensación de vulnerabilidad tremenda. Me llamaron inmediatamente de Televisión Nacional para que fuera a trabajar y de ahí en adelante nunca más, o durante mucho tiempo estuve trabajando en el área internacional de prensa de TVN, con jornadas muy intensas
y que fueron muy importantes dentro del aprendizaje que yo tuve en el área internacional de prensa de TVN. Así que fue, para mí, en mis primeros pasos de carrera como periodista, fue muy, muy determinante lo que ocurrió ese día. O sea, está muy vinculado al 11 de septiembre, justamente tus inicios Sí. en esta área internacional. Y en tu caso, Gonzalo, ¿dónde estabas Yo aquel día? también trabajaba en TVN, era periodista del área política, trabajaba en el Congreso, estuve por años haciendo política junto a destacados periodistas, entre ellos Fidel Oyarzo, quien era un amigo y mentor. Esa mañana llegamos junto con Rafael Cavada, también periodista conocido. De hecho, Creo que lo conozco, creo que algo lo ubico. vivíamos junto con Rafa en ese tiempo, éramos mucho más jóvenes que ahora y nos fuimos inmediatamente, estábamos en la casa de él y nos fuimos al departamento de prensa y nos pusimos a trabajar inmediatamente, y una de las primeras cosas que empezamos a delinear era un poco quién podrían haber sido los autores. Y hablábamos de tres posibilidades, no las voy a mencionar para no estigmatizar, pero claramente hablábamos en ese minuto de un grupo que se llamaba Al-Qaeda. Hablaba de un grupo que era Al-Qaeda y que estaba manejado por un tipo barbón que se llama Bin Laden, y que el día anterior, el 9 o 2 días antes, habían matado al líder de la Alianza del Norte, que era Masud. Entonces había una serie de conexiones. Nosotros con Rafa y con otros periodistas hablábamos de lo que pasaba en Afganistán. Habíamos hecho un seguimiento, no con el nivel de profundidad que tenemos ahora. Y ese día, que digo día, tarde, noche, porque no salimos de TVN en un buen rato, nosotros establecimos como hipótesis que era un grupo que nadie conocía, que nosotros era muy de nicho, era para gente que manejaba el tema internacional, y eso fue como súper meritorio, y fue complejo porque ahí se activó TVN. TVN es como un gran motor de televisión pública, empezó a trabajar en esta temática y no paramos de transmitir. Fueron horas, horas, horas hasta la invasión de Afganistán, que se van a cumplir 20 años más, en unos días más, y no paramos. Y ahí se hizo toda una necesidad, se creó toda una, digamos, una demanda por aprender, por especializarse, por la necesidad de estudiar, por la necesidad de viajar. Todo cambió en el periodismo internacional, y ahí el periodismo internacional pasa a ser, a mi juicio, y esto lo digo como más vinculado a la academia, como un elemento clave dentro de lo que son los estudios internacionales. Y ahí, digamos, cambió todo. O sea, cambió nuestras carreras fuertemente. Tuvimos que, todos, esa camada de periodistas, algunos más viejos, algunos más nobles, Santiago Pavlovich, Fidel, Cavada, a la misma Andrea, para todos nos cambió la carrera. O sea, quizá el 11S fue tan importante que, de hecho, nosotros no tiene mucho que ver, pero nosotros nos conocimos producto también en esa instancia dramática. Les iba a preguntar ahora. Sí, ahí partió un flirteo medio extremista. Sí, es algo que no hablamos mucho porque nos da pudor. Claro, es como el lado romántico de una tragedia tremenda, entonces como que decimos, no, mejor no contemos ese lado, pero claro, efectivamente, como empezamos a trabajar juntos, ahí partió también nuestra cercanía, y que nos tiene ahora en un matrimonio de 17 años. Ya. Eso no había yo querido contarlo, pero ustedes lo contaron en la prensa, entonces ahora me tomo la libertad de que también lo cuenten. Sí. Empecemos a hablar del libro. Ustedes deciden escribir este libro, La amenaza de Al-Qaeda continúa. Uh-huh. ¿Cuándo ustedes comenzaron ya con la idea de concretar esto? Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a Gonzalo, ya hemos conversado sobre su anterior libro, pero ¿cuándo surge la idea de este libro? Y lo pensaron haciéndolo coincidir con los 20 años del 11 de septiembre. Algo que ustedes no podían prever era la retirada de las tropas de Afganistán, que además iba a estar muy digamos, en el debate público. ¿Cómo se gesta este libro? Antes de entrar al contenido. Sí. Gonzalo Montaner es el que tiene la palabra, y porque la verdad es que tiene que ver con su historia previa que tú mencionas, de su otra experiencia con el libro anterior. A ver, lo que pasa es que son como tres líneas. Una, yo vengo este tema siguiendo y investigándolo desde prácticamente inmediatamente después del 11S.
Empecé a trabajar en la temática, empecé a buscar especialistas, empecé a buscar universidades, tanto a nivel nacional como extranjero. O sea, hubo todo un cambio y vi la necesidad y un nicho de que había que profundizar. Y ahí algunos periodistas continuaron en la línea internacional, yo continué más por el lado de la academia, y bueno, por un tema también de trabajo, me tocó estar mucho en terreno, en Irak, en el Líbano, en Siria, y también como periodista estuvimos en zonas de conflicto y de crisis internacionales, tanto Andrea como yo, y creíamos de algún minuto que era un acto de justicia como periodista, vincular lo que era la academia con la empiria. Yo hoy tengo un tema que es como un principio, que es como nosotros creemos que con toda la experiencia en terreno, creíamos que también tenía que haber una unión con el tema de la reflexión académica, con la discusión académica, y ahí yo hacía como puente, de alguna manera. Entonces, la máxima expresión fue, bueno, el libro Están con nosotros los terroristas, que fue el resultado de mi tesis doctoral, que tuvo una muy buena aceptación en el mundo académico, fue certificado por la WOS, Web of Science, está en bastantes universidades a nivel del mundo, y ahí dijimos, bueno, de aquí ya tenemos la academia, hay que bajarlo a la gente, que finalmente como periodista es el valor más importante, llegar a la casa, a la gente, tener divulgación, más que cualquier otra cosa. Y ahí dije, bueno, tengo que buscar una socia o un socio. Y vi y la que tenía al lado. Entonces dije, tengo que buscar una chica inteligente, que sea seca, media enojona, ya ok, vale, pero finalmente me va a servir porque vamos a estar ahí en la discusión y en la crítica constante. Y ahí invité a la Andrea al proyecto y dije, bueno, tengo la persona indicada al lado. Tuve que negociar, que también es parte de mi especialización. Y perdiste la negociación, apuesto. Y partí al tiro negociando, y mira esto, otro. Entonces, mira, yo me encargo de la operación y todo, y ahí partimos en este proyecto que fue bastante interesante, que fue bastante sacrificado y que fue con harta fe porque nosotros somos autores independientes, o sea, nosotros no tuvimos el apoyo de editoriales, y el proyecto seguimos igual porque estábamos absolutamente convencidos del trabajo y el nivel del trabajo que iba a tener. Si no, mejor no íbamos con esta investigación. Sí. Bueno, en eso yo quiero decir, como académica del área de las relaciones internacionales y que me he dedicado también a esto, que este libro es un gran, gran aporte justamente porque tiene esa mezcla tan necesaria de la academia y de la práctica. Más en el caso de ustedes, que ambos han sido corresponsales, ambos han estado en los lugares de conflicto, en los lugares de guerra, entonces también tienen otra visión que no la tengo yo desde los libros, desde la academia, desde esto. Entonces, además que uno se nutre de lo que ustedes informan y ahora además de lo que escriben. Yo creo, y por eso también que estamos muy contentos en el programa Estudios Europeos de poder presentar este libro, difundirlo, que la gente lo conozca, porque es muy bueno que la gente lea esta mezcla virtuosa entre la práctica y la teoría. Y en eso, Andrea, te quiero preguntar, porque tú llevas muchos años en el área internacional, en prensa, te hemos visto ahí con tus chaquetas y tus cascos de seguridad, y muchas veces cuando has estado en misiones y en corresponsalía. Desde tu mirada, ¿cuál es tu aporte a este libro en que la parte teórica, esa parte más de los conceptos, ya vamos a hablar del salafismo, de todo, ¿cómo aportas a este libro y complementas lo que Gonzalo aporta desde su tesis de doctorado? Bueno, esto fue bien interesante porque cuando Gonzalo dice que hubo una negociación de por medio, efectivamente la hubo, porque yo tenía mis temores respecto a lo que iba a implicar escribir este libro en conjunto. Uno de ellos tenía que ver con el nivel de trabajo que iba a significar, que yo sabía iba a ser gigantesco porque había visto a Gonzalo trabajar en su libro anterior, y porque además también me hice esa pregunta, ¿no? ¿Qué voy a aportar yo? ¿Por qué yo voy a poder ser un aporte en relación a esto si en realidad Gonzalo es el que tiene más conocimiento desde el punto de vista de los estudios? Pero ahí Gonzalo me convenció porque efectivamente uno como periodista, Paulina, a veces no se da cuenta del nivel de conocimiento que va adquiriendo con los años, con las distintas coberturas que uno le toca hacer, con las transmisiones que uno le toca hacer. Y yo empecé a hacer una revisión de mi carrera
Y como te mencionaba, para mí el 11 de septiembre fue un punto fundamental dentro de mi carrera y de ahí en adelante yo empecé a estar a cargo o me tocó participar de las transmisiones de los hechos más importantes a nivel internacional que han ocurrido en el mundo en los últimos 20 años. Y lo que quizás para mí era súper natural y evidente, en realidad tenía una mirada de lo que significaba, de lo que podía significar para el mundo, que también era interesante de considerar en este análisis que nosotros hacemos, porque nuestra pregunta fue, bueno, ¿qué ha ocurrido en el mundo desde ese 11 de septiembre hasta ahora? O sea, ¿qué ha pasado en estos 20 años? ¿Y por qué nosotros proponemos la idea y al final consideramos que se puede demostrar a través del libro de que esta amenaza terrorista, que en algún momento tuvo tanta visibilidad, que tuvo un impacto tan gigantesco, sigue presente para todos? Evidentemente en algunos lugares mucho más presente que otros, pero cuando hablamos de la amenaza terrorista, finalmente nadie puede decir completamente que está a salvo de lo que pueda pasar. Entonces yo a través de esa experiencia, de todas esas transmisiones, de todo el conocimiento que fui adquiriendo a partir de eso. Y también con el conocimiento en terreno que Gonzalo mencionaba, yo no estuve, por ejemplo, en Afganistán, que creo que, bueno, en estos momentos, que es el gran tema de conversación, sería muy interesante saber qué está pasando. Pero sí he estado mucho en otros países de Medio Oriente y en lugares donde fueron lugares que fueron escenario o que fueron víctimas de los ataques terroristas de Al-Qaeda. Hemos estado en terreno muchas veces viendo cómo funcionan ciertos lugares que han sido como incubadoras del terrorismo internacional en el mundo. Y creo que eso también es súper interesante de relevar y es lo que tratamos de hacer en el libro. Por ahí va, en el fondo, lo que fue la elaboración de esta idea, que además es un tema, y eso para mí es fundamental también de haber participado en el proyecto. Este es un tema que a nosotros nos apasiona profundamente. Este es un tema que nosotros conversamos permanentemente en nuestra casa y nuestras hijas les podrían dar fe de aquello. Este es un tema que permanentemente en esta casa se discute, nos genera mucho interés y por lo mismo era muy natural que este era el tema del cual teníamos que escribir. Ahora en estos... Perdona, Andrea es muy humilde, yo no estoy muy de acuerdo en su expresión, pero yo podría, solamente como una fuente, perdona que te haya interrumpido, pero si yo hubiera podido entrevistar a Colin Powell y a Mike Pompeo como lo hizo la Andrea y haberlo apretado como lo apretó con estos temas, yo hubiera hecho un libro, pero nunca voy a tener acceso, o nunca, sería muy difícil tener acceso. Entonces cuando están en ejercicio, estas dos grandes figuras y todas estas temáticas se las consulta, también hay un tema que es distinto, que es también la comunicación con estas figuras que están en primera línea, que tomaron decisiones. Nosotros hemos seguido digamos, todo este esfuerzo que ha hecho la Universidad de Concepción y especialmente el programa dirigido por ti, digamos, y es una pieza de colección en términos de lo que ocurre de esto. Cada espacio que ha habido es una pieza que se va interconectando y te da una mirada que inédita, a mi juicio, porque yo sí he buscado mucho material en todas partes, y te da una visión general. Entonces nosotros ahora les contamos un poco el cómo nace, porque hay mucho de lo que dice Andrea, finalmente de reflexión, de discusión, de calle, de lo que hablamos nosotros con un gran profesor de la Universidad de Chile, Eugenio Echaguán, que nos enseñaba que la calle árabe, sentir la calle, darse cuenta que finalmente las víctimas están y van a ser en Asia Central y en Medio Oriente, no tanto en Occidente. Entonces, ir rompiendo un poco los paradigmas, que eso tratamos de un poco de quebrar algunos huevos y quizás jugárselas con varias teorías que pueden ser un poquito incómodas. Bueno, justamente eso les quería preguntar a ustedes como periodistas, porque evidentemente cuando uno entra a estudiar el tema del terrorismo islamista, se da cuenta que cuando es noticia, cuando esto tiene un impacto, es cuando ocurre en países occidentales. Sí. Cuando ocurre lo de las Torres Gemelas o el Pentágono, ustedes mismos hablan en su libro sobre lo que ocurrió en Atocha, lo que ocurrió en Londres, bueno, y así tenemos el mismo Bruselas, donde también fue un gran impacto,
Alemania, ahora último, que ya no es Al-Qaeda propiamente tal, sino que ya entra el Estado Islámico, el autodenominado Estado Islámico, pero la mayor cantidad de víctimas y los atentados más terribles que se producen no son en Occidente, son justamente en África, en Asia, pero la prensa internacional como que pasa la noticia, de nuevo un coche bomba, y cortito y pasamos, murieron 50 personas en una mezquita con una bomba puesta aquí, lo pasamos, pero eso mismo ocurre en Australia y es gran noticia. Sí. Y siempre me he preguntado, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Cuál es su interpretación desde el lado de las noticias, de los canales, de las grandes cadenas de televisión? Porque no ocurre lo mismo cuando esto mismo está pasando a diario, muchas veces pasaba en Irak, o pasa en Irak, pasa en Afganistán, pasa en Nigeria, pasa en muchos lugares, en Somalia, ataques que son terribles, y si es que vemos algún titular, ¿qué explicación se dan ustedes a esa particular situación donde, insisto, la mayor cantidad de víctimas del terrorismo islamista son musulmanes, no son cristianos, no son de otras religiones? Absolutamente. ¿Quieres tú? Ya. Mira, este es un tema que nosotros le hemos dado muchísimas vueltas, porque además a mí me tocó, Paulina, ser editora del área internacional de prensa de TVN, y yo creo que todos quienes hemos trabajado alguna vez en algún medio de comunicación en temas internacionales sabemos lo difícil que es tratar de convencer a otros de que, primero, de que lo que pasa en el resto del mundo es importante, porque tenemos una tendencia permanentemente a estar mirándonos el ombligo, que es una cosa bien tremenda, que cambió evidentemente a partir del 11 de septiembre del 2001, pero es pendular, ¿no? Hay momentos en que le damos mucha cobertura a información internacional y después volvemos a casi nada o muy poquito. Yo creo que ahora tiene un poquito más de relevancia, presencia en los informativos, y eso me parece muy importante, pero ya el solo hecho de instalar noticias internacionales es un tremendo desafío. Y después tendemos a tener una agenda que es muy occidental. Evidentemente estamos muy influenciados por lo que decide la agenda de Estados Unidos y los países europeos, y nosotros vamos como un poquito a la cola de eso, y creo que es un problema bien grande, porque lo que yo siempre traté de explicar y conversar en las reuniones en que hablábamos de esto es que las cosas no ocurren de un día para otro, y que si uno no está entregando la información completa de los fenómenos, de por qué se dan los grandes conflictos, qué es lo que pasa con todos estos procesos, cuando ocurren grandes hechos, uno no logra dimensionar qué es lo que hubo atrás, o sea, cuál fue el origen, por qué pasan las cosas. Entonces, a mí me parece que ese es un problema, porque cuando tratamos de explicar en estos momentos, por ejemplo, el por qué nosotros decimos que Al-Qaeda está más presente que nunca, claro, para muchas personas puede que Al-Qaeda no lo hayan escuchado más desde que murió Osama Bin Laden, ¿no? o en algún par de ocasiones más, porque salió de la agenda. Pero lo que tú dices es muy cierto, o sea, y nosotros hicimos justamente el esfuerzo de recogerlo en el libro porque nos parece que es fundamental visibilizar lo que pasa en África. Nosotros normalmente no tenemos información de lo que pasa en África. Lo que pasa en el Sahel, especialmente mencionamos el caso de Burkina Faso, de Malí, que es donde en los últimos años se ha recrudecido la actividad de Al-Qaeda o de grupos asociados, y que ha dejado una tremenda cantidad de víctimas, y pareciera que a nadie en el mundo, o a muy pocos en el mundo, parece importarle. Claro, quizás algunos países europeos como Francia, que tienen presencia y que han tenido que enfrentarlo directamente con el despliegue de tropas en esa región. Pero para mí es un problema, creo que eso es un tema que debiera cambiar, y creo que debiéramos seguir dando la pelea que hemos dado durante tanto tiempo para que esas otras regiones del mundo, esos otros países, tengan mayor visibilidad en los medios de comunicación. Andrea habla de algo muy importante, Gonzalo, que es saber que estos son procesos, que las cosas no ocurren de un día para otro. O sea, no fue un día que Osama Bin Laden se le ocurrió atentar contra Estados Unidos. Y ustedes en el libro abordan justamente el antes del 11 de septiembre.
¿cómo podríamos contarle a la gente y resumir un poco ese antes de el día que para muchos cambió no solamente las relaciones internacionales, no solamente el impacto en Estados Unidos, este sentimiento de invulnerabilidad que tenían los estadounidenses que hasta el día de hoy, bueno, las medidas, la securitización de nuestras vidas nos ha llegado hasta hoy, más aún con la pandemia ahora, pero contémosle a la gente ese antes, eso que se venía incubando y que terminó con esta operación tremenda que fue el 11 de septiembre. Lo que pasa es que para entender en términos objetivos e independientes la problemática de Al-Qaeda, uno tiene que entender que hay causa y efecto. O sea, Al-Qaeda no nace de una visión maquiavélica y que vamos a destruir el mundo, no nace. Hay causas que generan el surgimiento y el potenciamiento del radicalismo islámico. Y eso parte de la época desde las cruzadas y un componente histórico importante, y que después se repotencia con la época colonial, fundamentalmente que tiene que ver con el uso de los recursos naturales y la explotación indiscriminada que hicieron las potencias en varios países, por ejemplo el tema del petróleo en Medio Oriente, o con la situación no resuelta de Palestina, o con la participación de la promoción de dictadores tanto en el norte de África como en Medio Oriente también. Entonces, son elementos y hay una serie y una cantidad enorme de elementos que se van configurando en una situación donde se va potenciando un Islam que da una respuesta política, que es una respuesta a la necesidad de esta suerte de corrupción que se genera de la penetración de Occidente hacia esos países, donde esas sociedades se ven permeadas por mundos, sistemas y formas que no les corresponden, que no son parte de su cosmovisión, y que van potenciando un Islam político, y dentro de ese Islam político surge un Islam más radical, y dentro de ese Islam radical surge un Islam violento, donde la vía armada o el terrorismo, al igual que en otras expresiones religiosas, es un camino, es una máxima expresión de la política, que entendemos el terrorismo nosotros como un método y que se da en el cristianismo, en el judaísmo, en el hinduismo y también en el islamismo. En este caso, esto se potencia en la década de los 60 por una serie de fracasos, por ejemplo, en los enfrentamientos de los países árabes con Israel, la guerra de los 6 días, en la llegada del Ayatollah Khomeini, que es chiita, a Irán, que ve la posibilidad de la conformación de una teocracia. Entonces son una serie de elementos que llegan hasta la guerra de la invasión soviética a Afganistán, donde se transforma en un ícono y donde hay que liberar a tierras del Islam, el Dar Islam, hay que liberar al Islam de lo que son, en este caso, el invasor soviético. Y aquí surge una situación bastante compleja, donde se da en un contexto de Guerra Fría, en los 80, fines de los 80, donde se fragua quizás la ideología más potente a través de una persona que es clave, que es Abdullah Sam, que es el mentor de todo esto, de la ideología del yihadismo internacional, que es un palestino, muy cercano, en este caso, a Osama Bin Laden y a Ayman al-Zawahiri, el actual jefe de Al-Qaeda, que se pensaba que podía estar muerto, pero el 11 pasado salió con una declaración que era lo que esperábamos también. Y surge esta situación donde Al-Qaeda, luego de la guerra con los rusos, donde salen nuevamente a Afganistán, expulsa a los rusos de esas tierras, se da que un grupo llamado la Vanguardia, que finalmente conforma Al-Qaeda, esta vanguardia islámica que busca liberar a todos los territorios del Islam de estos invasores apóstatas, crean Al-Qaeda. Y hay dos hechos fundamentales para no extenderme, que son el año 1996 y 1998, donde se sacan dos fatuas o dos proclamas en la cual se llama esta suerte de yihad internacional, por 6 grupos. Uno de ellos un grupo, el MIU, que es el Movimiento Islámico de Uzbekistán, otro grupo de la India, un par de grupos egipcios, y este grupo de Al-Qaeda, y que llaman a destruir al Gran Satán, particularmente a Estados Unidos y a Israel, y a todos a quienes apoyan. Y esas proclamas, esos llamados, no fueron considerados, y luego inmediatamente vienen los ataques a las embajadas de Tanzania y Kenia,
y posteriormente viene el ataque al destructor, al Yus Cole en Yemen. Y ahí ya se instala la idea de lo que es una organización de carácter internacional con acciones operativas totalmente deleznables, pero altamente con un compromiso técnico absolutamente importante, y se va a una escalada hasta llegar al derribo de las 11S. Toda esa información, toda esa discusión siempre ha estado a disposición, siempre ha estado, y por eso se habla de un fracaso en términos de seguridad de Estados Unidos, porque de alguna manera Estados Unidos tenía la amenaza, tenía esa situación. Y nuevamente, después de 20 años, nuevamente vemos que los malos cálculos estratégicos, las malas decisiones, nuevamente enfrentan una situación de deterioro de seguridad. Entonces, lo que tenemos acá es que Al-Qaeda no es el 11S, Al-Qaeda es mucho más profundo. Al-Qaeda nace en Afganistán en la década de los 80 y posteriormente en la década de los 60. Es decir, hay lo que es el yihadismo internacional, donde Al-Qaeda es el grupo central, después vienen grupos como Boko Haram, como el Shahab o como lo que puede ser el Estado Islámico. Al-Qaeda es la piedra angular de todo este entramado. Entonces eso nace década de los 60, son sus antecedentes. En los 80 se construye en la guerra ruso-afgana y luego se potencia durante los 90 hasta llegar al 11S, que es la máxima expresión del punto de vista como operación terrorista. Eso más o menos, y ahí se inicia todo lo que viene, digamos, hasta los 20 años que llevamos en este minuto. Ahora, siguiendo con lo que cuenta y explica muy bien Gonzalo, Andrea, uno puede hacer como una línea que ha sido justamente lo que ustedes van haciendo en el libro, pero los hechos más conocidos y más relevantes para, por lo menos para la opinión pública y sobre todo que han venido de nuevo al recuerdo producto de estos 20 años de los atentados, es que luego he producido estos ataques en el Pentágono, que es el símbolo militar, del poderío militar de la superpotencia, en las Torres Gemelas, en Wall Street, donde está el centro financiero mundial, y el tercer avión que probablemente iba o a la Casa Blanca o probablemente al Capitolio, el símbolo político de los Estados Unidos. Luego viene esto de la guerra contra el terrorismo. O sea, George Bush, hijo, plantea esta idea del eje del mal y de la guerra contra el terrorismo. En Afganistán en ese tiempo estaban los talibán, que estaban desde el año 96 y el cual se les acusaba de estar protegiendo a Al-Qaeda y sobre todo a Osama Bin Laden. ¿Qué recuerdas tú en particular del inicio de la guerra de Afganistán, que tal como recordaban ustedes, van a cumplir los 20 años este 7 de octubre, de lo que se discutió, de lo que tú pudiste también realizar como cobertura en aquel año 2001, porque después quiero pasar al 2003 con la guerra de Irak, donde que cambia el panorama. Cambia absolutamente. ¿Pero qué pasa el 2001? Sí, el 2001, y me acuerdo perfectamente porque yo estuve inmediatamente después del 11 de septiembre durante un mes de turno de noche esperando que comenzara la guerra en Afganistán, porque era un hecho que Estados Unidos necesitaba y el presidente George Bush necesitaba dar una respuesta rápida, fuerte y muy, además, efectista después de lo mediático y el impacto que habían generado las imágenes de las Torres Gemelas, especialmente para convencer, obviamente, a su electorado más duro de lo que estaba exigiendo. Uno, en este ejercicio de escribir el libro, revisamos muchísima información, o revisitamos mucho documentales, bibliografías, leímos nuevamente mucho de lo que se escribió en ese momento, y claro, uno revisa las declaraciones de todos los ciudadanos, incluso quienes quizás eran demócratas, más progresistas, pero que exigían una respuesta dura de parte del gobierno de Bush a lo que había sucedido, porque había sido demasiado fuerte y demasiado impactante, y hasta el día de hoy, y lo veíamos hace algunos días con la conmemoración de los 20 años del 11S, es algo que no se cierra, hay víctimas todavía, muchas no identificadas, en fin, sabemos lo que significa aún para Estados Unidos este ataque. Por lo tanto, era evidente que venía una respuesta de parte de Estados Unidos.
Lo que ocurrió en ese momento es que hubo inmediatamente una acción o un sentimiento de solidaridad a nivel internacional de lo que había sucedido con Estados Unidos. Y fue bastante, en ese sentido, claro que iba a haber un respaldo de las potencias o los aliados de Estados Unidos a cualquier acción que iniciara Estados Unidos, especialmente considerando que efectivamente había vínculos de Al-Qaeda con los talibanes en ese momento. O sea, había información clara respecto a cómo los talibanes colaboraban con Al-Qaeda, que es algo además que hemos vuelto a ver en estos últimos días a propósito del regreso de los talibanes a Afganistán. Lo que quizás generaba más incertidumbre era si efectivamente Estados Unidos iba a lograr dar con el paradero de Bin Laden. Y en algún momento se pensaba que iba a ser algo bastante más rápido y bastante más fácil de lo que terminó siendo. Porque si bien Estados Unidos logra sacar a los talibanes del poder en una operación que fue bastante corta, rápida, pese a que se mantiene la presencia militar durante 20 años, los talibanes salen y pareciera que ahí la situación iba en un buen camino desde el punto de vista de la política exterior estadounidense. La captura de Bin Laden demoró 10 años y eso fue uno de los temas que obviamente le pesó mucho al gobierno de George Bush. Pero como tú decías, el panorama cambia a partir de los años siguientes porque Estados Unidos olvida rápidamente esa guerra para iniciar otra guerra que tenía características totalmente distintas, que era la guerra en Irak. Pasemos a la guerra en Irak. Gonzalo, allí el lunes tuve la posibilidad de entrevistar al expresidente Ricardo Lagos y conversar justamente sobre la toma de decisión. Había cosas que ya conocía, que habíamos conversado también en un seminario aquí con el ex embajador ante la ONU en ese momento, ex ministro de Relaciones Exteriores, Juan Gabriel Valdés, y además con Cristian Barros, que era el subsecretario de Relaciones Exteriores del gobierno Ricardo Lagos. Entonces, haciendo un poco las conversaciones que he tenido con ellos y con lo que había leído y todo lo que había ocurrido, ¿cómo ves tú la situación de Estados Unidos enfrentándose sin el mandato de Naciones Unidas en esta guerra que, tal como el propio presidente Lagos cuenta en la entrevista que cuando conversamos, estaba ya determinada? O sea, todos sabíamos que esa guerra iba o no iba con o sin mandato. Pero el mandato era para legitimar esta intervención. ¿Tú cómo ves el rol de Estados Unidos? ¿Fue un éxito? ¿Fue un fracaso? ¿Por qué estos deseos de sencillamente intervenir militarmente, a pesar de que después supimos, y muchos lo sabían, o presumíamos que no había tales armas de destrucción masiva, y esta vez, a diferencia del año 91, sencillamente se derroca a Saddam Hussein y termina muerto en una horca? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo tú ves esta operación militar en Irak y que a todo esto todavía continúa? Porque todavía hay tropas estadounidenses en Irak. O sea, no nos olvidemos de eso. Sí. Bueno, es sumamente interesante y tiene un montón de aristas el cómo poder tratar el tema de la invasión a Irak. O sea, tiene que ver con lo legal, tiene que ver con lo documental en cuanto a la evidencia de armas de destrucción masiva, tiene que ver incluso con lo moral, con lo ético, tiene que ver con lo militar, tiene que ver cómo si aumentó o empeoró el tema del terrorismo. Yo creo que la visión militarista y neoconservadora de lo que era el gobierno, George Bush, y principalmente las cabezas como Ronald Rumsfeld, Paul Bremer, o sea, una serie de personajes que tenían una visión del mundo de instalar una idea, lo que habla Chomsky, y me parece muy válido, que tiene que ver con esta idea imperial. O sea, lo que plantea Andrea de Afganistán nosotros lo podríamos denominar, entre comillas, como una guerra justa. Había una justificación, entendiendo que todas las guerras son dramáticas, por cierto, y es difícil decirle a alguien que te invade un país que es una guerra justa. Explicarle eso. Entonces, vemos que Afganistán tiene un mandato por parte de Naciones Unidas, hay un consenso de que efectivamente Estados Unidos tenía tanto la autoridad moral como ética como para perseguir en ese minuto a Al-Qaeda y al Talibán porque habían hecho actos de terrorismo. En este caso, en Irak,
que según distintas lecturas e interpretaciones de teóricos y cronistas, periodistas estadounidenses, lo Irak estaba planificado de mucho antes, era una agenda pendiente en los 90 y que era fundamentalmente tenía que ver con temas de Saddam Hussein como figura y recursos naturales, tenía que ver con eso, claramente. Y lo que ocurre hay un concepto de la Universidad de Oregon que trabajan profesionales y académicos estadounidenses que hablan de la inflación de la amenaza, que yo creo que es el término para mí mejor que del punto de vista conceptual identifica lo que pasa en Irak. Y lo que se hace fue inflar una amenaza que no existía. No habían armas de destrucción masiva. Y eso es así. Eso es la evidencia. No había. Concreto. O sea, hay una serie de informes del Departamento de Estado, de los británicos, el informe Chilcot, que demostraban que incluso decían y reconocían que nunca hubo una destrucción masiva y que fue finalmente fallido eso, e incluso muchos hablan de engaño, y yo creo que eso es un gran término para calificar lo que ocurrió en Irak. O sea, simplemente fue un tema de engaño porque las armas de destrucción masiva nunca hubo y se sabía que no habían. Y estos nexos un poco claros respecto de los vínculos de Saddam Hussein con grupos pro Al-Qaeda, fundamentalmente Ansar al-Sunna, que era un grupo que efectivamente era un grupo pro Al-Qaeda que operaba en el norte de Irak, en la zona kurda, tampoco estaban muy claros. Entonces, nosotros en el libro tratamos la situación de Abu al-Zarqawi, que es el líder de lo que es Al-Qaeda en el 2005, de lo que es Al-Qaeda en Irak, y que da pasos, que esta es, por decirlo así, el padre fundador de Al-Qaeda en Irak, y que va a ser el padre de lo que va a ser el Estado Islámico. Entonces, la situación de Siria, Irak, en estos últimos años, parte por haber intervenido en Irak y haber potenciado de esta manera y haber unido a una serie de grupos que eran dispersos, que estaban atomizados, en torno de una idea, que era la yihad global. Había que responderle a Estados Unidos por esa invasión, y esa invasión potenció grupos como Al-Qaeda en Irak, y que después se transformó en el Estado Islámico, y sabemos toda la sangrienta historia que significó y que aún no termina, porque el Estado Islámico sigue operando y los grupos de Al-Qaeda siguen operando tanto en Irak como en Siria, y estamos hablando de miles de muertes, por lo menos durante el último año. Entonces, uno ve que la situación de esa invasión empeora en los aspectos de seguridad y las variables de seguridad. Entonces, uno dice, uno mide con el tiempo y uno puede medir, es decir, ¿realmente fue un acierto haber invadido? En esta idea imperial, sí, probablemente sí, pero lo que tiene que ver con aspectos de seguridad para el propio Estados Unidos y para las propias potencias, en este caso europea, claramente es un fracaso. Es un fracaso porque finalmente lo que permitió, lo que potenció fue aumentar el nivel de importancia y relevancia y de unificación que generaba Al-Qaeda en Irak, y también después, cuando se estructura lo que es el Estado Islámico por el 2012, hace prácticamente el sueño imposible de crear este califato, aunque sea por algunos años, pero crearon un califato entre Siria y Irak, y se crea esta situación. Entonces, yo creo que claramente Irak, y por eso es tan importante para las relaciones internacionales que ese momento Chile haya dicho, de alguna manera, no haya apoyado la guerra, dado que no se llevó a votación. Por eso es tan importante, por eso las decisiones, por eso tener universidades, tener centros de estudios, personal capacitado para generar esta estrategia, definir, saben que esta toma de decisiones tiene que ir por este lado, aunque tengamos costos como el Tratado de Libre Comercio. Te lo digo de primera fuente porque yo estaba reporteando en Washington el Tratado de Libre Comercio y sabía la oposición que había de una serie de parlamentarios y congresistas estadounidenses y la preocupación que existía en el gobierno de que no se firmara. Bueno, quizás había que aceptar ese no y quizás afrontar, y que probablemente el PIB nuestro no hubiéramos crecido tanto, pero hay un tema ético, hay un tema moral y también hay un tema estratégico de no apostar por ciertas aventuras que no estaban claras. Entonces, por eso Irak, dentro de lo que es el libro también, a través de esta experiencia de Abu al-Zarqawi, que es un líder importantísimo dentro de lo que es el yihadismo y que fue abatido, pero que da paso al Estado Islámico, es clave, es determinante dentro de lo que es el yihadismo internacional. Perdón si me extendí, pero creo que era necesario aclarar un poco, no es fácil
explicar el concepto de Irak en pocas palabras, pero es altamente complejo. Sin duda, la historia de Irak es compleja. Sí. Y más aún el tener petróleo indudablemente lo hace, y estar en esa zona particular del Golfo Pérsico lo hace también tener que las potencias extranjeras tienen intereses claramente ahí. Por algo también ocurren otras cosas terribles en otros lugares del mundo donde no hay petróleo y sencillamente ni Naciones Unidas ni ningún mandato intervienen, lamentablemente, y estoy pensando en Ruanda o en Somalia o en otros lugares. Aquí, bueno, les voy a contar que nos mandan saludos Valesca Benavides desde Chiguayante, saludos también nos manda Alex Rebolledo desde Jerusalén, dice que ojalá el libro pueda estar en plataforma digital, felicitaciones por su trabajo. Gracias. Javier Sepúlveda también saluda desde Concepción, y hay varias preguntas. También aquí Francisco Riquelme desde Chillán, todos de aquí de la zona. Hay varias preguntas y se las voy a hacer todas y ustedes a lo mejor ahí pueden ir respondiéndolas. Valesca pregunta, ¿cuál es la posición actual de Rusia y China ante Al Qaeda? ¿Existe relación? Esa es una primera pregunta. También Valesca nos pregunta, a juicio de los expositores, ¿cuáles son las principales preocupaciones que tienen a futuro, ustedes, sobre el actual actuar de Al Qaeda? ¿Creen que es posible un recrudecimiento de su actuar? Javier Sepúlveda pregunta, con la retirada de Estados Unidos de Afganistán y la reaparición del régimen talibán en ese país, ¿cómo creen que van a ser las relaciones entre los talibán y Al Qaeda? Daniel Villarreal pregunta, la idea de Estados Unidos al dejar Afganistán, dejando a los talibanes en el poder, ya que daba por hecho la caída del gobierno interino, ¿no es una suerte de muro contra Al Qaeda e ISIS? Javier Sepúlveda también pregunta, vamos a dejar las otras preguntas para después. En las últimas semanas el presidente Biden desclasificó documentos de inteligencia que vinculan a Arabia Saudita con los atentados y Al Qaeda. ¿Cuáles creen que fueron los motivos de Arabia Saudita para hacer esto? Bueno, ven ustedes que hay muchas preguntas. Todas muy buenas. Pueden abordarlas como quieran, en el orden que quieran, ustedes se distribuyen. Andrea. Ya, bueno, gracias por las preguntas. La verdad es que todas muy interesantes porque apuntan a cosas que están ocurriendo ahora y que a nosotros nos han tenido ahí muy pendientes en estas últimas semanas. Todos los días estamos ahí mirando y viendo cómo se desarrollan los hechos a partir de la retirada, por ejemplo, de las tropas estadounidenses y de la coalición internacional en Afganistán, porque recordemos que no solamente era Estados Unidos. En un momento llegó a haber presencia de casi 50 países en Afganistán y bueno, todos también tienen ahí alguna responsabilidad o mea culpa que hacer de cómo se han llevado a cabo los hechos. La relación de Al Qaeda y el Talibán, nosotros lo mencionamos en el libro, es bien interesante porque dentro de los acuerdos de Doha, recordémonos que la retirada de las tropas estadounidenses parte desde hace mucho tiempo, hace muchos gobiernos, no solamente Joe Biden, sino que la idea de concretar la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán era algo que prácticamente venían pidiendo desde el gobierno de Bush en adelante. Todos los presidentes tuvieron que lidiar con esa carga y ver de qué manera se iba a concretar. Pero los acuerdos de Doha son fundamentales porque es cuando Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump, se sienta a negociar con los talibanes. Y dentro de los acuerdos de último minuto que incorporaron los talibanes, por ejemplo, estuvo la liberación de cerca de 5.000 hombres que estaban detenidos en Afganistán, entre los cuales había miembros de Al Qaeda, del Estado Islámico y de otros grupos terroristas, por ejemplo, los uigures que operan en la región del Xinjiang en China, y el tema de China, que no se nos olvide mencionarlo. No, sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que lo que Estados Unidos le pide como garantía a los talibanes era que no tuvieran ningún tipo de vínculos con Al Qaeda, y la verdad es que ese vínculo nunca se rompió, aunque los talibanes nieguen que tengan algún tipo de relación con Al Qaeda en la práctica, y eso ha quedado demostrado con informes de inteligencia en el último tiempo, en los últimos días, donde ya se ha visto cómo han regresado algunos miembros conocidos de la organización a Afganistán.
A los talibanes la verdad es que no hay ni una razón para creerle lo que dicen porque nunca han cumplido ninguno de los compromisos que han hecho. Estamos viendo lo que está pasando con la situación de deterioro de los derechos de las mujeres y pese a que prometieron el primer día en esta puesta en escena que hicieron hacia los medios de comunicación internacional que ahora sí iban a respetar los derechos humanos, iban a hacer un gobierno inclusivo, en fin, eso no se está cumpliendo y no se va a cumplir y era muy difícil que eso ocurriera. Entonces, la relación de los talibanes con Al-Qaeda, si bien no son lo mismo, está muy de la mano y eso va a seguir siendo así. Que hay un tema que es interesante en relación a lo que pasa con el Estado Islámico, porque recordemos que dentro de la retirada de las tropas, en todo este contexto caótico que hubo, hay un atentado terrorista en el aeropuerto que termina con la vida de civiles y también con algunos militares estadounidenses fallecidos, que fue reivindicado por el Estado Islámico de Khorasan, ISIS-K. Lo que se está analizando por estos días es que finalmente, una vez más, Estados Unidos está cometiendo un grave error de hacer, de no poner énfasis o de no hacerse cargo de lo que está pasando con los talibanes y Al-Qaeda, únicamente preocupados de lo que está haciendo el Estado Islámico, que ha sido una de sus principales amenazas en el último tiempo, pero que eso le va a terminar nuevamente costando muy caro a Estados Unidos y ese va a ser un tema de preocupación sin duda durante todo este tiempo. Gonzalo, antes de darte la palabra, les tengo una sorpresa, porque se va a unir a nuestra conversación alguien a quien paso a pedir que aparezca en pantalla, porque ustedes no tienen idea. ¡No! Oye, pero esto es como sábado gigante. Sí. ¿Cómo están? Me falta mi copia. Mira, sorpresa, Rafa. Hola, Rafa. Carlos. Gracias por aceptar el participar en este análisis. Tú escribiste también el prólogo de este libro, por lo tanto, y ya te habíamos pelado aquí antes de que aparecieras en pantalla, que eres muy amigo de Andrea y de Gonzalo, así es que ya contó que vivieron juntos. Soy amigo y culpable de alguno de sus máximos aciertos o errores, digo, dependiendo del punto de vista con que se mire. Bueno, estábamos justamente contestando las preguntas ahora y también te voy a incorporar a este análisis, porque si en Chile hay una imagen de Irak, es la imagen de Rafael Cavada, junto a cómo se derribó aquella estatua de Saddam Hussein. Así es que ya lo conversamos con Gonzalo en una entrevista anterior, lo importante que es para nosotros, académicos, que nos informamos a través de los medios, que hayan corresponsales en el lugar de los hechos. Y que sean corresponsales, además, periodistas nacionales, es bastante distinto también a que sean de otros países, porque hay una sensibilidad y una forma de mostrar las noticias también, considerando cuál es la visión, los intereses que tenemos nosotros también de acá. Así es que este es un homenaje a los corresponsales que están ahí enfrentándose también a peligros y contándonos lo que pasa en estos lugares. Así que gracias, Rafael, por estar con nosotros en esta conversa. Yo tengo que dar las gracias a ustedes. Yo escuchaba a Andrea recién hablando y no podía olvidar la cantidad de veces que con Andrea fuimos a ofrecer o que con Gonzalo en TVN comentamos por qué nuestros editores no nos pescaban con las notas de estos así llamados talibanes. Cayó Kabul, echaron a las mujeres a palos de la universidad, hicieron unas olimpiadas ese mismo año vestidos de pies a cabeza, una de las cosas más absurdas que uno haya visto, porque los deportistas corrían con velo, las mujeres con velo y con ropa hasta los tobillos, y nunca nos pescaron con la nota, y cuando finalmente ocurrió, la pregunta era, ¿quiénes son estos tales talibaneses? Esto cuando destruyeron las estatuas del Bamiyan. Claro. Entonces, yo creo, y que aunque en aquella época tuvimos un episodio dorado en términos de la cantidad, del flujo de información que fuimos a recabar, que procesamos y que entregamos, yo creo que eso fue una primavera que duró poco y que rápidamente volvimos a la ardillita que esquía, si no en todos los medios, en gran parte de ellos, o al oso panda que hace gracias en la nieve, que es muy lindo para ver, pero que creo que los periodistas, los académicos, los medios, y por qué no meterlos en el baile también, los auspiciadores tienen una responsabilidad con generar
la cantidad de acervo cultural, de información para que la gente tome buenas decisiones. No olvidemos que en aquellos días el gobierno chileno se negó a ir a esa guerra, se negó a formar parte del grupo que apoyó la guerra, y que eso nos valió un respeto dentro de la comunidad internacional que duró una década larga, un respeto que se fue por la ventana cuando hicimos lo de Escazú, lo del pacto migratorio, lo de Cúcuta. Entonces, tener información sobre lo que ocurre en el ámbito internacional, sobre todo con cosas como las que salen en este libro, porque Al Qaeda, el Estado Islámico, Khorasan, los talibán, son parte de grandes movimientos sociales que dominan vastas áreas del planeta con arraigo popular larguísimo. Los hermanos musulmanes llevan una década larga operando en Egipto. Debe saberlo mejor que yo, Gonzalo y Andrea, que hacen todos los días noticias internacionales, sin que los pesquemos. Y un día nos enfrentamos a la consecuencia violenta, estremecedora de algún acto, pero todo lo que había detrás lo hemos ignorado y como país tenemos que tomar decisiones y no sabemos en qué basar esas decisiones. Por eso yo considero no solamente que es importante que Andrea y Gonzalo hayan hecho este libro, sino que tú, Paulina, lo estés ayudando a difundir y analizando bajo el prisma académico, porque ninguno de estos eslabones por sí solo alcanza, y tenemos que, los que recabamos información, los periodistas, los que escriben, los académicos, las autoridades, los dueños de los medios, los editores y el gobierno, trabajar, si no en conjunto, por lo menos alineados para hacer que el chileno medio que el día de mañana va a ir a votar sepa de qué diablos hablamos cuando hablamos de Al Qaeda, de la inmigración siria, del ejército islámico del Khorasan, o del pacto migratorio o de Escazú. Así es, bueno, por eso también el esfuerzo que nosotros hacemos de aquí, humildemente desde la Universidad de Concepción, y por eso también que producto de una conversación que tuvimos, una entrevista con Gonzalo sobre su libro, surgió la idea también de cerrar este ciclo de seminarios que organizamos para analizar los 20 años con la presentación del libro. Así es que por eso yo les tenía esta sorpresa, y además hay otra sorpresa, un saludo que le pido a los que están en los controles, que Mauricio Bustamante dice felicitaciones por el espacio, Paulina, y un gran abrazo para Andrea y Gonzalo por su libro, y bien, Rafa, ahí también. Gracias, Mauricio. Así que para que vean que también Mauricio Bustamante está mirando esto. Mauricio sí hizo, Paulina, la gran transmisión de ese 11S, que le tocó estar ahí, creo que fue la persona más adecuada para poder hacer la transmisión. Nadie más podría haberlo hecho. Exacto. Nadie más. ¿Cuántas horas estuvo al aire? ¿5, 6? ¿Te acuerdas? Estuvimos todo el día. Que nos conteste por el chat, que nos diga cuántas horas estuvo, porque yo estoy leyendo aquí el chat. Así me saqué el solapero a las 2:30 de la noche. Ahora, Gonzalo, lo que estábamos conversando, China, Rusia, sí. ¿Qué vinculación tiene con Al Qaeda? ¿Qué vinculación tiene también con los talibán, agregaría yo ahora? Porque este retiro de Estados Unidos, un retiro que ya lo comentaba Andrea, viene desde el acuerdo de Doha de Trump, pero venía de las intenciones de Barack Obama, que retiró tropas y cuando vio que esto se le estaba escapando de las manos tuvo que volver a reintegrar tropas, pero que ahora ya con este acuerdo de Doha que Biden cumple de manera muy caótica, sin avisarle a los aliados y todo, las preguntas es, bueno, ¿el espacio queda para China? ¿El espacio queda para Rusia? ¿Qué pasa ahí, Gonzalo? Es complejo porque esto es un agujero negro que se va a ir complejizando porque, a ver, Estados Unidos tenía que haberse retirado el 2010, el 2011, y los planes de retiro de tropas estaban para esa fecha, y en el fondo eso era lo pertinente. A ver, aquí hay que mirar esto con realismo político, y en este minuto el talibán es un actor que antes era no estatal y ahora es estatal, y hay que sentarse a negociar. O sea, la posición Merkel de negociemos con el talibán porque salvamos vidas, yo creo que es lo prudente, es lo que hay que hacer.
Y en este caso, China y Estados Unidos, perdón, China y Rusia, están haciendo lo suyo, que tienen que negociar para poder resguardar la seguridad de sus fronteras. O sea, lamentablemente llegamos a una instancia donde vamos a tener que negociar, no quiero decir, y así con el diablo, no me parece muy acertado, pero va a tener que negociarse con instancias, con grupos que los test democráticos y que hay vinculaciones con terrorismo y con violaciones de derechos humanos, y vas a tener que sentarte a negociar porque vas a tener que proteger tus fronteras. O sea, China está en una situación franca de deterioro de seguridad y Rusia cada año empeora más porque ya tiene el factor Siria, donde su intervención en Siria claramente va a tener una factura que ser pagada por parte de los rusos, y donde Rusia, aparte del Cáucaso y Chechenia y una serie de otros pseudo provincia o provincia, están con una situación de radicalismo islámico no menor. De hecho, Rusia en los 90 fue uno de los primeros países que empieza a hablar de la guerra contra el terrorismo. O cuando dicen, oye, ¿qué pasa con Chechenia? O sea, los derechos humanos. Entonces, hay un factor que tiene que ver con realismo y que es mucho más complejo de lo que estamos viendo. Hay capas que son, en este minuto, que hay que empezar a develar. Entonces, y con esto termino, cuando hablamos de Afganistán, estamos hablando de grupos como el Movimiento Islámico Uzbekistán, que claramente va a afectar a Kazajstán, el mismo Uzbekistán, la red Haqqani, donde, por favor, el ministro del Interior es el hijo de Haqqani, de la red Haqqani, es el ministro del Interior, que es uno de los terroristas más buscados en el mundo, él es el ministro del Interior. Entonces, después vemos grupos como Estado Islámico que están operando. Hay una cantidad de combatientes extranjeros que no están registrados, que han renunciado, que han sido encarcelados, que vuelven a incorporarse. Entonces, tienes una cantidad de grupos como Al-Qaeda, que en este minuto, lo que plantea Andrea, Al-Qaeda no va a estar en campos de entrenamiento, no los va a ver caminando por las plazas o las mezquitas, pero Al-Qaeda subterráneamente ya está. Y esto es un tema de que, y con esto cierro, la cosmovisión de el mundo árabe o de Asia Central, no solamente árabe, sino que el mundo de Asia Central, el mundo de Afganistán, es distinta a la nuestra. Por eso los talibanes saben que el tiempo juega a su favor, saben que la dimensión espacial juega a su favor. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos la problemática occidental bajo la política y el sesgo occidental, una visión de desprecio orientalista que hizo finalmente, como hoy reconoció el Pentágono, fracasar la estrategia de seguridad en Afganistán. Bueno, voy a pedir que, porque ha aparecido, desaparecido, se le ha dado vuelta la cámara, le ha pasado de todo, pero vamos a despedir a Rafa. Así es él. Vamos a despedir porque tiene que ir a su programa de radio, así es que... Les doy las gracias por liberarme, pero además escucho hablar a Gonzalo y Andrea de Uzbekistán, Kazajstán, Chechenia, mi tema fetiche. Sí. Empecé a pensar en Ingushetia al tiro y dije, nada, nos juntamos con Claudio Bardo por Zoom y hacemos una maratón de temas internacionales. Paulina, Andrea, Gonzalo, les quiero dar las gracias, que me disculpen, pero dejé a mi partner solo en la radio, vuelvo con él. Saludos ahí también a tu partner. Un abrazo gigante, cuídense mucho. Gracias. Bueno, esa era la sorpresa que les tenía. Oye, qué buena, parece como que hay palos blancos, así como, ¡ay, qué bueno! Mauricio, Rafa. Estamos un poquito coordinados en algunas cosas. Bueno, miren, les voy a seguir leyendo algunas preguntas que nos siguen llegando. Voy a buscar dónde me quedé con las preguntas. Bueno, Ricardo Naredo nos manda saludos desde Chihuayante. Es periodista, así que manda un saludo a sus colegas. Mira, excelente. Rolando Acosta pregunta, ¿piensan que después de la invasión a Irak, la segunda guerra en el Golfo, Estados Unidos se alejó de su política exterior tradicional y perdió legitimidad y liderazgo internacional? ¿Se perdió el rumbo por parte de Estados Unidos? Eso es una pregunta. Ricardo Naredo justamente pregunta, ¿cuál será el rol de la ONU y del Consejo de Seguridad luego de esta retirada? ¿Se castigará de alguna forma a aquellos miembros que no respeten las decisiones? Difícil pregunta, que bueno que se la hacen a ustedes y no a mí. Francisco, ¿cómo ven el escenario en cuanto a las acciones que podrían tomar grupos como ISIS, los talibán, ahora que las tropas internacionales están casi en una total retirada de Afganistán?
Daniel Villarreal pregunta, excelente respuesta, Andrea. ¿Podemos comprar el libro online? Sí, Ya. se puede comprar online. No lo tenemos todavía en formato digital, que es algo que me han preguntado. Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo por tenerlo en el futuro. Pero como decía Gonzalo, este es un trabajo que hemos hecho de manera independiente y bueno, pasito a pasito hemos logrado llevarlo a muchas partes, que era nuestro objetivo, que estuviera también presente en regiones, al menos en formato físico, así que luego se viene eso. Pero, a ver, ¿con cuál pregunta me quedo? Era de Afganistán, de los talibanes, y sí. Ya. Nosotros cuando estábamos haciendo el libro, Paulina, tú nos decías, claro, no teníamos previsto lo que iba a ocurrir en Afganistán con la retirada de las tropas estadounidenses y el desenlace y el escape y el helicóptero y todo lo que vimos de manera dramática en las últimas semanas. Pero sí lo teníamos considerado dentro de nuestros elementos de análisis para decir por qué Al Qaeda iba a seguir operando y por qué Afganistán en esto iba a ser una pieza clave, porque si bien no sabíamos que esto iba a terminar así con este desenlace tan caótico, sí sabíamos que iba a haber una retirada de las tropas, eso ya estaba claro, y por lo mismo uno de los elementos que nosotros tomamos para decir Al Qaeda va a volver a operar con mayor facilidad en la zona era justamente esta. Así que es algo que nos sorprendió en términos de la velocidad de los hechos, cómo terminó desarrollándose. No pensamos que iba a ser tan rápido, pero sí sabíamos que iba a ser una pieza importante. Ahora, la operación de los grupos terroristas en condiciones de caos, obviamente que es más favorable para su actuar, y es cosa de ver otros ejemplos como los que mencionábamos nosotros de lo que pasa con Al Qaeda en el Magreb o Al Qaeda en el Sahel, porque cuando hay condiciones de inestabilidad de los gobiernos y de otros elementos que en algunos casos confluyen, crimen organizado, hambruna, sequía, hay lugares donde todo esto está ocurriendo al mismo tiempo, es mayor caldo de cultivo para la acción de grupos terroristas. Y lo que está pasando en Afganistán ahora, lamentablemente, va a ser eso. Es absolutamente predecible que eso va a suceder. Y lo que va a ser más triste, Paulina, a propósito de lo que hablábamos al inicio del tema de los medios de comunicación, es que ni siquiera nos vamos a enterar, porque ya los medios de comunicación occidentales han ido saliendo del país, tenemos poca información, todavía hay porque los talibanes, parte de su estrategia comunicacional es permitirle el trabajo a los medios de comunicación internacionales en Kabul, porque a los medios afganos, a los periodistas los están persiguiendo, los están torturando, los están castigando por cubrir, por ejemplo, manifestaciones y protestas en contra de los talibanes. Pero lo que pasa en otros lugares del país, lo que está pasando en estos momentos en Kandahar o en otras ciudades, en Jalalabad, no lo sabemos. Y lamentablemente con el pasar de las semanas menos vamos a saber de lo que ocurra. Y es ahí cuando está el gran riesgo, cuando vemos el deterioro que ya está ocurriendo de las condiciones de vida de las mujeres, esto se va a ir agudizando y no hay que tener una bolita de cristal para decirlo, sino que es absolutamente ver la experiencia de lo que ocurrió en el gobierno entre el 96 y el 2001 para poder corroborar que eso va a ser así, lamentablemente, una vez más, y sin que tengamos ni siquiera el conocimiento de cómo están dándose los hechos ahí. Gonzalo, las preguntas dirigidas a la ONU, al Consejo de Seguridad, ¿qué puede hacer el Consejo de Seguridad? ¿Qué va a hacer el Consejo de Seguridad? Bueno, mira, son súper buenas las preguntas porque las preguntas nacen de reflexiones que denotan un conocimiento potente de estas temáticas. Mira, había una pregunta sobre Irak, la hago digamos, creo que ahí es súper importante entender que la política exterior norteamericana es permanente. La idea de transformarse en el hegemón, esto viene desde la Primera, Segunda Guerra Mundial, con Roosevelt, etcétera, etcétera. Viene un proceso donde los gobiernos tienen una política exterior que es coherente en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de Afganistán e Irak, tenemos el fracaso en este caso de lo que fue la administración Bush, la que fue la administración Obama, la administración Trump y la administración Biden. Es decir, hay una política exterior que se construye en cierta permanencia y que pese a que recibe ciertos torpedos donde hay fracasos y virtudes, la política exterior norteamericana, estadounidense en este caso, es permanente. Con respecto a Naciones Unidas, bueno, yo soy
un internacionalista y un optimista por naturaleza, pero creo que cuando hablamos de Afganistán, hablamos del fracaso de Estados Unidos, pero también de la comunidad internacional. Y vemos cómo Naciones Unidas tiene limitaciones en su actuar porque de alguna manera se enfrentó mal la problemática de Afganistán y se ha enfrentado mal la problemática de este tipo de terrorismo. Entonces acá hay que entrar en un proceso de discusión académica, intelectual, filosófico, periodístico. Hay que entrar en un proceso nuevamente de ver cómo repensamos esta problemática, porque cuando nosotros finalmente la Nación Unida, en el Consejo de Seguridad, se coloca en el listado de sanciones de grupos terroristas al Talibán, se saca al Talibán, después se incorpora al Qaeda, se pone al Estado Islámico, y uno va viendo que finalmente están negociando con grupos que fueron calificados como terroristas, da cuenta de un realismo político, como lo mencioné, pero también da cuenta de un fracaso en términos de que en las materias estrictamente de políticas de seguridad en Afganistán no resultaron porque, como planteaba Rafael, el terrorismo también parte por la movilización social, o sea, hay movimientos sociales que se fueron acotando, que se fueron haciendo un reduccionismo a expresiones de terrorismo y que los que se mantienen en el tiempo. Entonces, el tema está en que esta conversación que tenemos ahora, probablemente en 10 años más y que estamos acá, o donde estemos, vamos a volver a tomar la conversación porque van a estar estos mismos problemas. ¿Por qué? Porque estos problemas tienen un componente causa y efectos que son históricos, que son antecedentes, que son permanentes, que tienen que ver con otros elementos, que tienen que ver con pobreza, que tienen que ver con desigualdad, que tienen que ver con invasiones, que tienen que ver con colonialismo, que tienen que ver con mal manejo a nivel internacional, con del peso internacional de Burkina Faso, o lo que pasa en Níger da lo mismo, en comparación, como tú señalaste, en lo que puede ser un ataque con cuchillo en Londres o en París, donde es tan deleznable y tan detestable, pero permanentemente después de esta conversación uno va viendo que uno ve Burkina Faso, incidente, en Níger, muerto. Entonces, uno va viendo que la comunidad internacional tiene que hacer una gran reflexión sobre lo que ocurre en Afganistán y realmente hay que trabajar en una solución que tiene que ver con diálogos de civilizaciones, no con choque de civilizaciones, lo que plantea Huntington. Como para ir ya cerrando nuestra conversación y no abusar tampoco de ustedes, el título es La amenaza de Al-Qaeda continúa. Y efectivamente estamos viendo lo que está pasando en Afganistán y en otros lugares. Una de las preguntas decía, ¿cuál podía ser para ustedes, dónde podría atacar, golpear, dónde están los mayores riesgos de esta reestructuración, esta nueva toma de aire que evidentemente van a tener, porque van a tener Afganistán ya como un lugar donde poder moverse. Recordemos también que Pakistán ha apoyado muchísimo a los talibán, al propio Afganistán. Fue ahí donde mataron finalmente a Osama Bin Laden. ¿Dónde ven ustedes finalmente que vienen los mayores riesgos en un escenario próximo? Pensando también en que hay una inmigración, una emigración muy grande. La gente quiere salir de Afganistán, pero hay países que hasta el día antes de la retirada estaban deportándolos hacia Afganistán, como por ejemplo países europeos, en el cual Afganistán era uno de los que estaban en la lista de los países seguros para devolver a estas personas. Sí. ¿Cómo ven ustedes esta situación, los riesgos y dónde ven estas fallas de las cuales habla Huntington, que es donde se producen estos choques de civilizaciones, pero nosotros hablándolo más en el sentido de los lugares más peligrosos o con riesgos en los cuales Al-Qaeda y el Estado Islámico y otros grupos terroristas puedan golpear primero o más fuerte? Yo creo que uno podría ir a los hechos de los últimos años y ver objetivamente dónde ha habido mayor actividad de Al-Qaeda y de otros grupos afines, porque podríamos también estar hablando en extenso de la cantidad de afiliados, asociados o grupos similares, franquicias que tiene Al-Qaeda, Estado Islámico, Gonzalo mencionaba, Boko Haram, Al-Shabaab. Tenemos muchísimas organizaciones. Tenemos para todas las regiones y con distintos matices,
algunos con inspiraciones más parecidas que otros, pero finalmente son muchos, que están permanentemente operando, quizás no con operaciones de gran escala, gran magnitud, como fueron los ataques del 11S, pero de todas maneras causando víctimas, y como tú decías muy bien, Paulina, donde las mayores víctimas son musulmanes. Ocurre en países de mayoría árabe o de mayoría islámica, y eso es objetivo. Ahora, lo que yo creo que es importante mencionar, y que es algo que Gonzalo ha trabajado desde hace mucho tiempo, que es que si bien en estos países que nosotros mencionamos hay más actividad en estos momentos de la organización propiamente tal, quizás el gran triunfo que ha tenido Al-Qaeda es que hay una instalación de la ideología que va mucho más allá de lo que puede ser una organización o lo que puede ser un cabecilla o un líder como lo fue en su momento Osama Bin Laden. Y eso significa que el riesgo puede estar en cualquier parte. Y suena así como un poco terrible decirlo, pero efectivamente el riesgo puede estar, o la amenaza puede estar en cualquier lugar, porque ya no se necesitan grandes medios para llevar a cabo un atentado terrorista, y lo hemos visto en los últimos años en distintas partes del mundo. De nuevo, pensando en Europa, que es lo que más conocemos, cuando uno ve que una persona en Niza toma un vehículo y se lanza en contra de un grupo de peatones en una calle, o un hombre solitario, sin ninguna estructura, sin ninguna organización, sin ningún vínculo directo con otros terroristas, toma un cuchillo y sale a matar gente o a matar niños, como ocurrió en Francia, en una escuela judía, nos da cuenta de que el gran éxito, entre comillas, porque obviamente es muy fuerte decirlo, pero es un éxito desde el punto de vista estratégico para Al-Qaeda, es la instalación de esa ideología, que implica que cualquier persona en cualquier parte del mundo se puede radicalizar, seguir la idea, los fundamentos y lo que hay detrás de Al-Qaeda y cometer un atentado. Y eso lo sabe muy bien Estados Unidos, porque aunque no se haya conocido mucho, no hayamos tenido tanta información en su momento, y es uno de los capítulos que nosotros mencionamos en el libro, Estados Unidos tuvo un ataque dentro de una instalación militar en Pensacola de un miembro de la Fuerza Aérea Saudí que terminó asesinando a algunos de sus compañeros en una instalación militar en Estados Unidos hace solamente algunos años. Entonces, eso da cuenta de que Estados Unidos no está a salvo, ni Europa, ni el resto del mundo, porque esto puede ocurrir en cualquier parte. Y Gonzalo, en América Latina se habla de la triple frontera, de los riesgos que habrían ahí. ¿Qué tan real son los riesgos de posibilidades de ataque, o que ahí hubiera alguna célula activa? ¿Cuánto riesgo podemos tener en América Latina? ¿O estamos fuera de la esfera del accionar de estos grupos islamistas? Mira, a ver, yo creo que esto es un problema global, de seguridad global. Yo creo que en el fondo es una problemática para todos los países, pero en este minuto uno va viendo que por cantidad de eventos, por cantidad de complot que han sido desbaratados, por logros también de los organismos de seguridad, uno va viendo que las zonas más críticas son Asia Central, la zona del África, el Sahel, y claramente Europa con Estados Unidos. Son los elementos que más pueden llamar la atención en cuanto a la cantidad y la calidad de esos ataques. Por ejemplo, uno va viendo Mozambique en África, donde no estaba dentro de lo que era el panorama del yihadismo, y ahora Mozambique está en una situación absolutamente compleja en términos de seguridad, donde el Estado Islámico está siendo atado a ataques permanentes en el último tiempo. Entonces uno va viendo que van regiones que se van incendiando en forma importante. Lo he visto en varias oportunidades. Uno va viendo Afganistán, se acaba de incendiar. Uno va viendo lo que es Siria, vuelve a incendiarse. Irak está incendiado. Uno va viendo Somalia, llega un incendio de más de 20 años. Uno va viendo lo que es Nigeria, también una situación sumamente compleja. Entonces nosotros tenemos que esperar, y es esperable que se produzcan nuevos atentados. O sea, esta semana pueden generarse nuevos atentados en las zonas que te estoy mencionando y en otras de África o de Asia, pero también se van a generar en Europa, sí o sí, tienen que haber, pero su amenaza es interna, no hay que pensar ni que en la migración, ni que va a viajar un comando, un grupo de élite, no es necesario, porque tienes elementos radicalizados, y eso está en el informe
y existen una cantidad infinitos no infinito, pero una buena cantidad de atentados y de complot que en el fondo se han llevado a cabo, en la cual se ha establecido que son miembros de esos países, ya sea que están establecidos en comunidades, pero en el fondo la amenaza la tienen en forma interna. Entonces, de ahí que es importante, como te digo, romper con el paradigma, el cómo pensamos esta problemática. Yo creo que por eso voy a insistir, y es muy interesante todo lo que hemos planteado en este seminario, en esta charla, donde la combinación de la crítica hacia el periodismo, yo estoy de acuerdo, soy periodista y soy parte del problema, pero hemos tratado de relevar estos temas internacionales para transformarlos en estudios internacionales, pero también la academia y también el análisis, la toma de decisiones de todos los aspectos, también tiene que ser un mea culpa o una redefinición en el cómo pensar. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que y Chile no puede escapar de esta situación, no puede verlo como algo tan lejano porque no es tan lejano, porque los temas de seguridad global y la securitización de la agenda nos ha reventado y nos ha rebotado a todos nosotros, desde la forma en cómo viajamos, que eso la Andrea hizo una crónica muy buena respecto del hombre del zapato, de la bomba del zapato, donde uno va viendo que las formas como viajamos, las formas como hacemos negocios, la forma en cómo comunicamos, la forma en cómo nos desplazamos, los temas de las migraciones, todo nos está afectando. Entonces, a la medida que afecten la situación de seguridad, se va a ir securitizando más las relaciones. Entonces, estamos en una situación, yo creo que, no quiero ser pesimista, compleja, pero hay que pensar en cambiar la mirada. Bueno, yo les agradezco muchísimo porque justamente mi interés por invitarlos a presentar su libro, a hablar del trabajo que han realizado, es justamente esa, de conversar otros temas, de ampliar la mirada, de que la reflexión sea también muchas veces con una apertura de mente, porque es cierto que leemos muchos fenómenos con una visión muy occidentalizada, y no nos ponemos en lugar también del otro, de lo que pasa más allá de nuestras fronteras. Así es que yo les quiero agradecer enormemente el hecho que hayan querido participar cerrando este ciclo que hicimos durante este mes de septiembre. Agradecerles también el trabajo, el libro lo leí, me gustó mucho, complementó mucho las cosas que alguna vez estudié. Y podríamos conversar eternamente, me encantaría hacerles pero muchas preguntas, pero tal vez más adelante podemos organizar más actividades para que la gente sepa que estos temas, como decían ustedes, nos importan, nos afectan, no están lejos. O sea, lo que puede pasar en Afganistán, ya hemos visto, tiene repercusiones incluso en Chile, de lo que pasó con la estudiante de la Universidad de Chile, con que llegara su hermana. O sea, tenemos directamente vinculaciones. Si estamos hablando del mundo árabe, si estamos hablando de Palestina, si estamos hablando de Israel, bueno, tenemos comunidades importantes también acá. Entonces, la verdad es que Chile está absolutamente inserto en el mundo y que la cordillera no nos tape. Sí, es un poco la idea. Y hoy día, además, con Zoom, ya no necesito ir a Santiago ni ustedes venir a Concepción para poder realizar esta conversación. Así es que a ambos les agradezco y les doy unos minutos para invitar a aquellos que nos están viendo a que compren el libro, a que sepan dónde lo pueden encontrar y una reflexión final por parte de ustedes. Bueno, lo primero que quiero decir es que sí podemos ir a Concepción, Paulina. Cuando nos inviten, nosotros felices. Ay, les voy a cobrar la palabra. Espérense que el aforo ya sea más grande, les voy a cobrar la palabra. Sí, es que justo nos habían preguntado harto en los últimos días, ¿cuándo vienen a Concepción? Y digo, que nos inviten, nosotros felices vamos. Nos encanta Concepción, así que nos encantaría poder hacer alguna actividad por allá. Lo segundo, y lo más importante, Paulina, te agradecemos muchísimo por la invitación. De verdad que para nosotros es un honor estar en un espacio contigo, porque, bueno, nosotras nos conocemos, yo te he entrevistado muchísimas veces, encuentro que eres una de las grandes académicas de las relaciones internacionales que tenemos en el país, así que para mí es un honor estar en esta conversación contigo hoy. Estuvimos para la lectura al fallo de la Corte Internacional, ¿te acuerdas que estuvimos ahí? Ahí estuvimos. Hemos estado hablando muchas veces y siempre es muy agradable. Y agradecerle también a toda la gente que tuvo mucho interés, las preguntas, los comentarios, ya me estaban llegando ahí también
algunos mensajes a través del Instagram, así que de verdad que nos deja muy contentos. Sí, yo primero agradecerte, Paulina. Yo creo que este ha sido un seminario excepcional. Yo creo que la calidad, no sé si ya podemos tener algo mejor nivel en esta temática, y para nosotros un honor participar además contigo, como dice Andrea. Yo creo que tú eres un referente a nivel nacional, y yo creo que a nivel internacional hay que empezar a proyectarse en estas cosas, en temas de relaciones internacionales. Agradecer a la Universidad de Concepción, es un honor, de verdad. Siempre el peso específico que tiene el país la Universidad de Concepción es realmente relevante. Por eso nosotros no dudamos en participar, ni siquiera, y le podemos contar a la gente, ni siquiera teníamos listo el libro cuando estábamos cerrando contigo. O sea, nosotros así con miedo, llegamos, no llegamos. De hecho, por eso la fecha es ahora, porque había riesgo que no llegáramos con el libro, con la imprenta, porque fue un esfuerzo gigante. Y me mandaste la foto por WhatsApp cuando llegaron los libros. Sí, así fue. Así que no, que hay un esfuerzo mancomunado de generar ciencia, de generar periodismo, de generar seriedad. Y yo como reflexión, bueno, invitarlos al libro, que es un tremendo esfuerzo, un tremendo esfuerzo. Hay mucha gente comprometida. Estuvo Rafael, estuvo Mauricio, un poco estamos haciendo, quizás ese momento que tú nos preguntaste, partiendo esta entrevista, esta conversación, era cómo bueno, todos nos hicimos amigos, grandes amigos, todos nos tenemos mucho respeto, y por eso también fue muy bonita esa sorpresa. Y yo creo que el libro es un tremendo esfuerzo. Yo creo que es un aporte, busca hacer un aporte, al menos en la discusión. Pueden haber críticas, que ojalá las hayan, buenas, malas, está bien, pero es un aporte. Y me quedo con una reflexión, que finalmente lo que más importante es que el libro muestra la realidad de gente que ha muerto víctimas de estos grupos, que hay rostros, almas que desaparecieron por la acción de estos grupos, que nosotros de alguna manera los que quisimos honrar, dando cuenta en países tan, entre comillas, lejanos, pero muy insertados como el nuestro, de que están presentes. Nosotros conocemos esas realidades, conocemos esas sociedades. Es muy difícil no perder esa conexión con gente que conocimos, con refugiados, con gente que vimos, con gente que compartimos, con amigos nuestros, de la comunidad y del credo que sea. De alguna manera nosotros queremos establecer, es parte de lo que nosotros deseamos con ese libro y con nuestra investigación. Así que nada, nosotros yo creo que estamos muy felices, ha sido un placer, ha sido un gusto, la verdad, se nos ha pasado el tiempo muy rápido. Las preguntas de la gente, el público, ha sido muy potente. Nada, agradecer, y estamos a disposición cuando quieran. Ojalá el libro está en Concepción, está en todas las librerías de allá, así que nada, súper felices y muy agradecido. Bueno, yo esperaré el momento de la firma y la dedicatoria en este libro. Ya llegará el momento. Sí. Así es que de nuevo, muchas gracias. Suerte con la venta del libro, porque es importante que también la gente lo lea, sepa. Está en un lenguaje entendible, que es muy importante. No está en un lenguaje hiperacadémico, No. porque los académicos a veces somos muy lateros. Está muy, muy, muy asequible para las personas, por lo tanto lo recomiendo absolutamente. Y bueno, cuando quieran, yo feliz, organizamos más eventos, conversamos más sobre temas internacionales. Así es que gracias a ambos, y a ustedes, a quienes nos han escuchado, han seguido, nos han mandado mensajes, aquellos que vayan a ver este video, porque va a quedar en nuestro canal de YouTube del programa Estudios Europeos, en la página Facebook, y además lo vamos a compartir en Twitter. Les agradecemos mucho también que hayan estado en este ciclo que hoy día cerramos, de los 20 años de los atentados del 11 de septiembre. Ya vendrán más actividades, siempre atentos a nuestras redes sociales, porque desde Concepción tratamos de la región al mundo, tratar de analizar, entregar herramientas para que ustedes vayan comprendiendo lo que pasa justamente en este mundo del cual somos parte y no nos vamos a salir, porque los países serios no se están saliendo del mundo. Así es que hay que analizar el mundo. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias. Chao, Andrea. Chao, Gonzalo. Gracias.